Estimados alumnos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda sesión de Ingeniería de Métodos 1, donde vamos a abarcar el tema vinculado a estudio de métodos. Como ya vimos en nuestra primera clase, nuestra ingeniería industrial, estudio del trabajo, dos técnicas representativas, estudio de métodos que vamos a abarcar en este curso de Ingeniería de Métodos 1 y el estudio de tiempos o medición de trabajo que vamos a verla también en este curso y parte de Ingeniería de Métodos 2, pero en este curso al finalizar casi el ciclo. Pero de una u otra manera en esta primera clase vamos a ver una perspectiva general del método de trabajo y tener una generalidad, una visión global de lo que propiamente representa el estudio de trabajo, desde el método, diseñando puestos de trabajo, diseñando procesos, que es nuestro aspecto medular, estandarizando dichos procesos a través de documentos de gestión y algunos de una u otra manera alcances de cómo empezar a medir el trabajo a partir de lo que es el contenido básico de trabajo. Si hemos aprendido a diseñar sistemas productivos con la dinámica entrada, proceso, salida, recurso que se transforma en un proceso con una serie de operaciones para poder llegar a un producto final, vamos también a saber o vamos a investigar o a tratar de una u otra manera lograr o empezar a lograr, que es el término más adecuado, medir el trabajo, en cuánto tiempo tú fabricas un producto. Entonces, en primera impresión lo vamos a poder realizar tras la investigación, el análisis que podamos realizar en el campo, en la cancha donde se realiza el trabajo propiamente dicho, ya sea en una empresa o en la vida cotidiana en sí. Y también podemos tener una idea de cuánto es el tiempo, pero de ahí, si es que queremos establecer el tiempo tipo o el tiempo estándar, como el curso de métodos 1, vamos a determinar cuál es el real método de trabajo para poder determinar el estándar o el procedimiento del instructivo de trabajo. También nosotros vamos a determinar ya más adelante lo que es el tiempo tipo o el tiempo estándar. Entonces, dicho esto, también un poco como para vean la perspectiva de cómo ya he compartido con ustedes cómo he podido organizar mi habitación, tener dentro de los productos que he venido investigando quizás algunas alternativas adicionales para poder realizar sus casos aplicativos, ¿no? Entonces, si bien en la parte superior tengo mi televisor, el televisor me mantiene informado de lo que de una u otra manera viene ocurriendo. Hace una hora ya el presidente de la República, o un poco más, ha dado su mensaje a la nación, donde estamos ya llegando a los 7.000 contagios, para lo cual siempre la recomendación, y como lo vamos a ver en nuestra pantalla de clase interactiva, es quédate en casa y ser responsable con tu familia, con tu país y obviamente contigo mismo. Eh, y bueno, tener el televisor, los recursos, las operaciones, la tecnología, ¿no? El producto final ya es el televisor, pero hay otros distintos tipos de modelos, ¿no? El que propiamente tengo yo en la parte superior. Los libros que me acompañan y ustedes pueden observar también de la misma manera. Tener un proceso de fabricación, obviamente sí, qué recursos requeriré para poderlos fabricar, cuáles serán las operaciones del proceso, a qué industria pertenecen, recuerdan el código SIU, ¿sí? Eh, si acá ahora me apoyo un poquito con un emblema para nosotros los ingenieros, que es contar con tu casco, ¿no? ¿Cuál será el proceso de fabricación de un casco, un equipo de protección personal? ¿Sí? Entonces, también, así ahí en la parte eh, inferior también hacia este lado están observando ustedes algunos de los equipos para protección personal y también equipos de prevención para lo que es la coyuntura del COVID-19, ¿no? Los cuales de una u otra manera ya los hemos visto, como mascarillas, ¿no? Acá estoy enseñándoles también una mascarilla para lo que representa el sector minero, ¿sí? Eh, el termómetro, el jabón de lavar, ¿no? El alcohol en gel, los guantes, como lo ven aquí en la parte, ¿no? Superior, ¿no? Que están ahí cubriendo el casco, ¿sí? Si ven por acá, lapiceros, ¿sí? Si ven en esta parte plumones con los cuales yo voy a empezar de una u otra manera a realizar la clase interactivamente. Y si observan también aquí, y no tengo por qué ocultarlo porque es parte del divertimento que también muchos de ustedes tienen en casa, pero obviamente no en exceso, tu PlayStation, cómo se fabricará, cuáles son las operaciones de fabricar un PlayStation, los juegos de video, ¿sí? Tendrá un proceso de fabricación. Entonces todo lo que de una u otra manera puede contribuir
a sobrellevar ese estado. Obviamente vas a estar aprendiendo, pero también apoyando en casa y, por qué no, en algún momento determinado divertirte, pero sin excesos. Eso es básicamente lo que les quería dar como una pequeña introducción a lo que vamos a hacer. Entonces sigamos aprendiendo cómo se hace el trabajo. Es la idea, cómo hacerlo. ¿Sí? Y es lo que vamos a descubrir el día de hoy, o vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, si ahora me permiten un momento, otra vez voy a colocar en la posición adecuada mi celular para que ustedes puedan compartir conmigo la clase interactiva. ¿Sí? Entonces, un momento que ya regreso. ¿Sí? Mientras vayan observando, las cifras tristes respecto a esta coyuntura de hoy, mientras que voy posicionando nuestro salón interactivo, con nuestro mismo lema, quédate en casa, como lo usamos nosotros a lo largo de todo el ciclo. ¿Sí? Se dan cuenta ahí como yo también tengo que ajustar y adecuarme a estas nuevas coyunturas. Entonces ahora nosotros vamos a desarrollar nuestro tema de estudio de métodos, ¿sí? Para lo cual definitivamente lo que nosotros vamos a tratar de asegurar es lo que es mi objetivo propiamente, que entiendas cuál es la importancia del estudio de métodos. Y mira la secuencia: en el diseño, análisis, estandarización, mejora y medición del trabajo. Entonces quiere decir, esta clase es medular. Acá vamos a ver de una u otra manera todo lo que vamos a realizar a lo largo del ciclo, ¿sí? Entonces vemos, para propiamente pues el trabajo en sí, yo voy a aprender a diseñar el trabajo, a analizar, ¿sí?, el mismo para poder dar soluciones de mejora. Una vez que tenga las soluciones de mejora, propiamente las voy a trasladar, las voy a documentar a través de un estándar o un documento de gestión. Ello va a estar en constante mejora, ¿sí?, con herramientas de análisis que vamos a aprender. Y al final también vamos a detectar o vamos a identificar los tiempos de trabajo para poder llegar al método y al tiempo tipo, que va a estar ya de una u otra manera consolidado en un estándar. Yo te voy a decir cómo se hacen las cosas y en cuánto tiempo es el óptimo de poder realizar ese trabajo. No olvidemos nuestra frase fundamental, como lo pueden ir ahí observando, lo estoy señalando. No se acepta la idea, ¿sí?, de que las cosas se hacen así porque siempre se hicieron así. Ya sabemos que como ingenieros industriales no lo podemos permitir, ¿sí? Siempre tenemos que buscar la innovación, la mejora y los cambios, ¿sí?, o adaptarnos a esos cambios. Nuestras dos técnicas de estudio de trabajo nos vamos a abocar elementalmente a este estudio de métodos en esta primera parte del curso. Entonces, ¿cómo se hace el trabajo? Entonces ahí es básicamente lo que yo les he hablado. Si ven en nuestra pizarra también interactiva, aquí en la parte superior, nuestras dos técnicas, y vamos a ver cómo empezamos el análisis, ¿sí? Y también vamos a ver después hacia el final cómo empezar a medir. Entonces, ¿cómo empiezo yo a hacer el análisis? ¿Sí? Diseño el trabajo, ¿sí? Entonces yo voy a especificar, ¿sí?, el trabajo en actividades y tareas, propiamente para poder analizar ello, como lo podemos ver acá en la división elemental del trabajo, ¿sí? Si me están siguiendo, acá tenemos la división elemental del trabajo, el corazón del método de trabajo propiamente lo tenemos pues al proceso, ¿sí? Y obviamente en función a ese proceso yo voy a tener una serie de actividades y una serie de tareas que están vinculadas a que ese proceso pueda funcionar. Y entiendo yo que ya había hecho un ejemplo muy puntual respecto a este diseño de trabajo. Si tú en un momento tienes el proceso de preparación de un pan con huevo, ¿sí?, o de un arroz con huevo, un plato, perdón, muy simple de poder elaborar, entonces tú en un momento dices, tengo dos operaciones del proceso: preparar arroz y el freír el huevo. Dos operaciones o dos actividades que son parte de ese proceso. Y tú dices, habrán actividades,
o habrán trabajos mucho más abajo de ello o que me ayuden a llevar a cabo esa actividad de preparar arroz o de freír el huevo. Por supuesto, son las tareas donde en un momento para freír el huevo tendrás que de una otra manera pues partir el huevo, ¿sí? Si lo quieres hacer de la manera que te lo estoy diciendo, echarlo en un tazón, batir el huevo, ¿sí? Una vez que lo dejes pues en el punto adecuado, prendes la cocina, ¿sí? Adhieres aceite o colocas la sartén en la hornilla, ¿no? Adhieres sartén a la, ¿no? a la o vertes, perdón, aceite a la hornilla, ¿sí? Y propiamente de esa manera empiezas a freírlo, de la misma manera con el arroz, ¿no? ¿Sí? Prendes la olla arrocera, si lo haces en una olla arrocera, eh, echas ajos, aceite, de uno esperas a un momento a que esté caliente, echas el arroz, de ahí las tazas de agua correspondiente a la cantidad de arroz que vas a poder elaborar y esperas un momento hasta que esté hecho. Entonces básicamente es eso, chicos, respecto a lo que nosotros vamos a poder realizar respecto a. Ahora, ¿quiénes realizan este trabajo? Lo realizan personas, talentos como nosotros, que ocupan en las empresas posiciones que pueden ser vinculadas a un cargo o a un puesto de trabajo. Un cargo es el trabajo realizado por una persona, normalmente el jefe o el gerente. No hay dos gerentes generales o dos gerentes de producción, ¿no? ¿Sí? Pero pueden haber más de una persona que ocupa un puesto de trabajo, el trabajo que de otra manera es desempeñado por dos a más personas. En una empresa tú puedes tener dos maquinistas, dos analistas, cinco mecánicos, etcétera. Entonces eso es básicamente lo que representa diseñar el trabajo. Y acá tú ves un poco el detalle, ¿no? Yo recuerdo cuando también empecé a realizar análisis en campo, se me quedó mucho eh, el procedimiento de cómo realizar un mantenimiento de bombas. Entonces tú tienes acá la actividad de mantenimiento del cilindro de bombas y tenemos tarea a tarea, el pasito a pasito. Recuerdo como se lo he dicho, la actividad es el paso a paso del proceso, la tarea es el pasito a pasito del proceso, ¿sí? Entonces ahí tú tienes uno a uno, de manera ordenada, lógica y secuencial, cómo yo realizo esta primera operación del proceso. Y tengámoslo en cuenta de esa manera, porque ahorita estoy dando una partecita, porque yo lo puedo enfocar como el mantenimiento del cilindro de bombas, pero la bomba tiene diferentes partes, ¿no? Tiene también un impulsor, tiene rodajes, ¿no? Etcétera. Entonces, yo puedo tener, en función a los componentes de la bomba, 5 operaciones y cada operación puede tener 15, 20 tareas o más, ¿sí? Entonces ya se estarán dando cuenta o estarán empezando a identificar qué es lo que vamos a hacer en adelante para poder analizar ese trabajo. Entonces, en el ejemplo presentado, el puesto que está asociado a ese trabajo de mantenimiento de bombas es el mecánico de bombas, ¿sí? Nosotros ahora vamos a lo que es confección, es decir, de la misma manera, hacemos un mapeo, ¿sí? De las actividades del proceso y uno a uno, de manera ordenada, lógica y secuencial, las tareas. Identificar quién lo hace, ¿sí? El maquinista. Que más adelante, cuando veamos diseño de puestos, vamos a ver aspectos de denominación formal, ¿sí? o de denominación real del puesto, que deberían estar homologadas o deben ser iguales, ¿no? Para ser un poco más claro, pero que las empresas a veces no hay. Se va a dar el caso que en un momento tú digas, yo estoy trabajando en la empresa y hago este trabajo, pero el título ocupacional de mi puesto o el título con el que me han contratado, o sea, el nombre de mi puesto, no es el que representa mi trabajo. Entonces, aspectos en los cuales los ingenieros industriales, aparte de mejorar el proceso, tenemos que estar también afectos o tenemos que estar involucrados en mejorar, ¿sí? El diseño del puesto de trabajo. Y mira, para lo que son también servicios o actividades propias que se realizan en áreas administrativas o de gestión como recursos humanos o talento humano, tenemos el proceso de inducción de personal, cuando te dan la bienvenida a la empresa y tú tienes una serie de operaciones o actividades, ¿sí? Y para ellos una serie de tareas. Entonces, en función a ello, yo puedo decirte también que el analista de selección, ¿sí? Es la persona que realiza el trabajo, pero obviamente depende de la empresa cómo le llamas a este puesto. En algunas empresas a veces ni analistas, les colocan asistente o sobrevaloran la denominación del puesto, ¿no? Entonces,
a tener en consideración estos puntos como para poder empezar a mapear el trabajo. Y vuelvo a decir, ya deben tener ustedes una idea de lo que propiamente les voy a pedir. Entonces, yo puedo empezar, ¿sí?, a completar nuestra pizarra interactiva, ¿sí?, a poder trabajar al respecto y poderles colocar cómo empezar el análisis, como lo pueden observar aquí. Entonces yo puedo colocar, como lo hemos visto, ¿sí?, el diseño del trabajo, ¿sí? Entonces es lo primero que nosotros vamos a ubicar o vamos a colocar ahora. Pero seguimos con el diseño del puesto, ¿sí? Entonces, el diseño del puesto, ya hemos hablado del puesto propiamente, ¿sí? Pero si en el diseño del trabajo hemos hecho la especificación del trabajo, acá en el diseño del puesto vamos a ver la especificación del puesto. En cuanto al contenido que sale del diseño del trabajo, las actividades, las tareas nutren lo que en el contenido del puesto son las funciones y responsabilidades del puesto, y el perfil del puesto son las especificaciones del puesto, como que su carrera sea un ingeniero industrial o su carrera sea técnico electricista, o que no se requiera carrera alguna para poder realizar el trabajo, ¿sí? Entonces, básicamente este aspecto del diseño de puestos involucra, como lo coloco acá, a otros procesos de gestión humana como selección, planes de carrera, evaluación de desempeño, compensaciones, capacitación, etcétera. Y también identificar las jerarquías, porque no todos tienen un mismo nivel en las responsabilidades de la empresa. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Hay jefes, hay supervisores, hay analistas, hay asistentes, hay personal de consultoría, de asesoría, hay personal de apoyo, etc. Entonces lo que te decía hace un momento, lo formal, lo real, ¿sí? Entonces, título del puesto es aquel que representa el trabajo, ¿sí? Pero normalmente a veces ese título no está adecuado a la realidad de lo que está pasando en la empresa. Entonces tú dices, ya, mi puesto es, estábamos hablando hace un momento de gestión humana, mi puesto es analista de capacitación, y en la empresa le colocan analista de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué no hacer una distinción o no hacer una diferencia respecto a? Eso ya depende de la política de la empresa. Entonces, nosotros también, si la política lo permite y como nosotros vamos también a aportar a que esa política se adapte a lo nuevo, podemos inserar los títulos del puesto, ¿sí? Lo ideal es que lo real y lo funcional, como acá figura, sean lo mismo o coincidan, pero no lo vas a encontrar normalmente. Miren acá cómo se denomina el puesto de las bombas, ¿sí?, el mecánico de bombas. Formalmente su contrato de trabajo, su boleta de pago, ¿sí?, dice mantenimiento 2. En el puesto de maquinista, su título formal para esa empresa es el operador de máquinas de confecciones. Y en lo que es inducción, ¿sí?, el puesto, ¿sí?, de analista de selección, pero para la empresa es analista de talento humano, como les decía hace un momento. Entonces, esa también es otra chamba que nosotros tenemos que tener, buscar que sincerar los puestos y asociarlos al sinceramiento del trabajo, ¿sí? Entonces nosotros no podemos, reitero, y estuvimos en la escalera, mejorar algo si no conocemos el trabajo, y ahora resúmale, si no conoces el puesto de trabajo en sí. Entonces, si me permites por acá, voy a colocar también por acá, como lo habíamos visto, el diseño, ¿sí?, del puesto, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que también, dentro de lo que representa esta primera etapa, ya lo hemos hablado, nuestro principal objetivo, lo que vamos a llegar, va a ser a estandarizar el trabajo. ¿Cómo formalizas el proceso? ¿Sí? Entonces eso tú lo vas a ver en un estándar, en un procedimiento organizacional. Y eso está también propiamente vinculado a este diseño del puesto y el diseño del trabajo. Recuerden lo que es un estándar, un documento de gestión donde yo establezco el cómo se hacen las cosas, ¿sí? Entonces, si vamos propiamente a ese establecimiento, tiene que de una u otra manera representar el trabajo en sí y obviamente las personas que realizan ese trabajo. ¿Ok? Entonces eso es uno de los puntos que tenemos que tener en consideración, por más que no sea, como lo definió acá, una tarea fácil, porque se tiene que trabajar con todos y obviamente los directivos o líderes de la organización tienen que estar
de una u otra manera pues dispuestos al cambio o a esa estandarización. Ahora, si nosotros seguimos de una u otra manera yendo, vamos a ir a los elementos de un procedimiento estándar, que lo pueden ver en la web también de una u otra manera, respecto a lo que nosotros vamos a ir o estamos viendo, ¿no? El diseño del puesto. Ahorita vamos a ver el diseño de procesos y en la toma de decisiones de la gestión del proceso, un aspecto medular, donde está el diseño del trabajo y el contenido básico de trabajo en la medición propiamente de ese trabajo. Entonces, lo que ves acá de encabezado, título, desarrollo, listas, son elementos que tienen normalmente los procedimientos organizacionales en las organizaciones, en la empresa. Te invito ahí a que descargues uno de los links que están ahí vinculados a los procedimientos del servicio civil. También podemos tener procedimientos en entidades privadas, pero te vas a dar cuenta de la manera como se estructura un procedimiento. Pero yo no puedo estructurar un procedimiento si no conozco el trabajo. Estos son documentos que me dicen a mí cómo hacer las cosas. Y eso es lo que al final, como ingeniero industrial, tenemos que diseñar. Y cuando esté diseñado en una empresa, ver la manera de cómo mejorar o actualizarlo constantemente. Diferencias elementales de procedimiento y proceso que ya de una u otra manera los conocemos, ¿sí? Desde un documento de gestión y partiendo de nuestro sistema productivo elemental que ya hemos aprendido y trasladarlo a un estándar, a un documento. Perdón, uno de los estándares o documentos se tiene que ver con un documento de gestión llamado descripción de puestos, donde en esa descripción de puestos tú vas a ver o se muestra propiamente las funciones y responsabilidades y perfil del puesto del trabajador, ¿sí? Pero para ello tenemos que empezar a analizar, obtener información acerca de ello, ¿sí? Entonces, para poder obtener esa información hay técnicas de recopilación de información que las vamos a ver un poquito más adelante, como la entrevista, el cuestionario o la observación directa, ¿sí? Del trabajo, o métodos mixtos vinculados a esos aspectos. Entonces, si nosotros también tenemos principios para procesos, también esos principios se replican en el análisis para puestos. Entonces, dijimos, vamos a siempre basarnos nosotros en el análisis de un trabajo en hechos, más no opiniones, ¿sí? Yo me voy a guiar por lo que realmente pasa, por lo que yo realmente identifico en la cancha, no por lo que me digan. Puestos más no personas. Entonces, yo voy a estar orientado a buscar personas que me ayuden a realizar el trabajo, que realmente sean idóneas para el puesto, y yo no voy a adaptar puestos de trabajo a tal o cual persona. Ojo, análisis más no relaciones. Yo no voy a listar simplemente y decir, hago esto, hago el otro, hago aquello. Tú tienes que analizar, y una vez que realizas el análisis, establecer claramente tu puesto de trabajo realiza esto, esto, esto y por esto. Ok, entonces eso tenemos que tener en cuenta dentro de los aspectos de contenido. Ya hemos hablado pues dentro del diseño del puesto las funciones, las responsabilidades del puesto como la parte más importante. Y en el perfil ya habíamos hablado algo de la formación, ¿no? Ingeniería industrial. Tú me dices un conocimiento general o específico. Tú le puedes poner acá especialización, diplomado en gestión humana, en gestión por competencias, experiencia general, 5 años, experiencia específica en el puesto, 3 años, competencias, habilidades, destrezas, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, empatía. Entonces, si más aún por lo que te he comentado de manera muy puntual, podríamos estar hablando de un analista de gestión humana, ¿sí? Y elementos complementarios que tienen que ver con aspectos de relaciones de coordinación, ¿no? Riesgos de trabajo, organigramas, etc. Entonces también, si estamos hablando ya de un estándar del puesto, también tenemos que aprender cómo redactarlo, ¿no? Como en el proceso, en los procedimientos, igual, de esta manera. Entonces, de manera muy puntual, una contribución para que lo tengas en cuenta, considerar qué haces, cómo lo haces y para qué lo haces, cómo lo haces, ingeniería industrial, ¿sí? Aunque sea un texto muy pequeño de cómo yo hago el retrabajo. Entonces tú puedes empezar a redactar con verbos en infinitivo y en forma infinitiva y poder empezar a decir dirigir el trabajo del staff de control de calidad para que se cumpla el procedimiento de inspección del producto. Un resumen de un estándar de puesto, tienes acá la denominación del puesto, director logística,
misión, objetivo del puesto, un organigrama 3 niveles, donde tú tengas el puesto aquí en medio, a quién le reporta y quiénes son sus subordinados y sus apoyos, relaciones de coordinación, funciones, perfiles de exigencia. Ahora, en función a ello, vamos a hablar cómo se diseña el proceso, ¿sí? Cómo se debe hacer el trabajo. Entonces, partimos de qué es el diseño del proceso, ¿sí? Vamos a buscar mejorar el proceso a partir de una nueva actividad, un nuevo producto, nuevas tecnologías, cambios en la organización, estrategias de competencia, aspectos logísticos, etc. Podemos tener un procedimiento también, un estándar de cómo diseñar un proceso, de definir objetivos de análisis, seleccionar, si te dan cuenta, siempre seleccionar el proceso, sistema, mejorar, describirlo, como ya hemos visto en los estándares, desarrollar un diseño mejorado tras el análisis en campo, obtener aprobación del nuevo diseño e implementar el nuevo diseño. Y el foco de atención siempre van a ser los procesos críticos. Mejorar el proceso, ¿sí? A partir de identificar esos procesos, esas operaciones críticas en el propio proceso, vamos a buscar que mejorar su desempeño y control, ¿sí? Entonces siempre vamos a buscar que hacer las cosas bien, siempre ser eficientes para la obtención de resultados. Para mejorar procesos, que es un reto vital para cualquier organización, nosotros tenemos que, como ingeniero industrial, analizar los flujos de trabajo, pensar en el cliente, desarrollar actividades de mejora con la participación de todos y el involucramiento de todos. Por más retórico que represente, todos tienen que trabajar. Como se pide ahora también con este tema del COVID-19, todos debemos ser responsables y quedarnos en casa y salir para lo estrictamente necesario. Pero en la cancha nosotros tenemos que analizar el trabajo, ¿sí? Para poderlo conocer, y vamos a empezar a generarnos actitudes interrogativas, como por qué, cuál, cómo, quién, dónde y cuándo, cómo lo podrás aplicar. En un momento tú dices el por qué de cuál es la finalidad de la operación o del trabajo, cómo podrá ejecutarse mejor, quién la podría realizar mejor, dónde podría ejecutarse a más bajo costo y cuándo debe llevarse a cabo esa operación para un manejo óptimo de materiales. Y como te decía, desarrollar técnicas como la observación, la entrevista y el cuestionario. Es básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder empezar a cuestionar el trabajo para poderlo mejorar. Entonces, nuestra línea de lista de comprobación, como recordaremos nuestro cuadro de análisis de la clase anterior, siempre en función a un proceso que ya tienes, ¿sí? Entonces tú normalmente en la empresa vas a encontrar ya formas de trabajo, hasta procedimientos, obviamente instructivos de trabajo que ya están hechos. Tu misión va a ser mejorar. Entonces, tú en función a esa mejora vas a empezar a cuestionar y hacer una lista de comprobación con las interrogantes que vimos con la actitud interrogativa. Y tendrás que decir, ¿cómo se logra? ¿Es necesario hacerlo? ¿Cómo se está haciendo ahora? ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace ahí? ¿Quién lo hace? ¿Por qué esa persona? ¿Cómo se hace? ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta respecto a, de una u otra manera, cómo estamos nosotros vinculados a ese trabajo, ¿sí? Entonces ahí para que lo tengamos propiamente claro, se ve un poco mejor. Entonces, seguimos con la interrogante, seguimos con el análisis, ¿no? Mucho más específico, el qué se hace. Si es que yo digo qué se hace, por qué se hace, es necesario hacerlo, cuál es la finalidad, qué otra cosa podría hacerse para alcanzar el mismo resultado, yo estoy yéndome a cuestionar qué se hace. Igual manera con el dónde se hace, por qué se hace ahí. Si es que yo digo por qué se hace ahí, es porque yo voy a cuestionar hasta lo máximo para convencerme que se debe ser ahí o si no sustituirlo. O cuándo se hace, por qué en ese momento. ¿Sí? Sería mejor realizarlo en otro momento y empiezo a combinar y a reordenar. Tú vas a empezar a, y eso tengámoslo presente para lo que les estoy dejando el mapeo del puesto, del trabajo en sí, el paso a paso del trabajo, el pasito a pasito del trabajo. ¿Está bien la secuencia de operaciones? Y si no está bien la secuencia de operaciones, reordeno, voy más abajo. ¿Está bien la secuencia de tareas? ¿Aquí empieza y aquí termina? ¿O cómo yo lo puedo combinar? ¿Cómo yo lo puedo reordenar? ¿O cómo yo puedo sustituirlo a través de la tecnología? ¿Quién lo hace? También, si yo digo cuáles son las calificaciones apropiadas de la persona que desempeña ese puesto, yo estoy buscando, ¿sí?, de una u otra manera que tener todo claro, porque si no lo tengo, voy a sustituirlo. ¿Cómo se hace? ¿Es preciso hacerlo de esa manera?
y yo voy a buscar que simplificar el trabajo y hacer de manera más fácil el trabajo. Ya hablamos de los métodos para recopilar esa información. Tú puedes realizar una observación directa, donde en un lugar específico tú empiezas a observar a una persona en el desempeño de su trabajo y empiezas a anotar, ¿sí? Sabiendo que el observar puede influenciar en el comportamiento de las personas y que de una u otra manera ese trabajo de observación lo tienes que aplicar normalmente a personas que realizan labores repetitivas, rutinarias, de soporte, asistenciales, porque de otra manera son personas de las cuales aprendemos y valoramos mucho su trabajo, pero en algunos casos, en algunos puestos, como le dije, no se requiere formación, ¿sí?, propiamente para poder hacerlo, es un trabajo manual. Entonces a veces poder entrevistar o realizar cuestionarios especializados a estas personas va a dilatar el tiempo. Es mejor que en un momento tú lo observes, anotes y de ahí te acerques a la persona y le preguntes cómo ha realizado usted el trabajo. Y en la cancha también te puede enseñar: mira, este equipo opera de esta manera, o se debe limpiar de esta manera, o el reporte se hace de esta manera. Entonces, justamente por esas razones usemos la observación directa. En el cuestionario, ¿sí?, normalmente un documento donde tú especificas, y lo conocen ya ustedes, preguntas con alternativa dicotómica, de alternativa cerrada o con preguntas abiertas para hablar respecto al puesto. A veces tú envías en una práctica normalmente que la hago o la he hecho normalmente cuando he trabajado en empresa, de poder diseñar cuestionarios y poderlos enviar a todas las áreas para que los puestos de mando medio hacia arriba, que tienen una formación o tienen un conocimiento de cómo contestar adecuadamente un cuestionario, lo puedan revisar y enviar por correo, y quizás agregar algunos aspectos adicionales para poder entender lo que se realiza en el puesto. Igual, por más que tú veas que es una serie de preguntas, ¿sí?, que pueden ser algo complejas, tienes que hacerlo de la manera más sencilla y fácil de poder comprender, ¿sí? Y bueno, de una u otra manera, a veces, si es que tú le das la libertad al puesto de trabajo de poder colocar en un papel lo que realiza, te va a sobreexagerar las cosas, y eso es un aspecto que tú también como analista tienes que ponderar para poder llevar o trasladar lo que realmente representa o se hace en ese trabajo. En entrevista es el método más adecuado para poder realizar un trabajo, una recopilación de información face to face. Realizas preguntas directas. En esa entrevista también, si lo permites, puedes sacar visitas a la planta, ¿sí? Por eso lo recomendable es que tú entrevistes en el lugar, cerca al lugar propio donde se realiza el trabajo, porque si en un momento tú vas a hablar con el supervisor de producción, lo entrevistas, tú puedes de una u otra manera decir: me puede enseñar cómo se manejan estos paneles automatizados, o cómo opera este equipo, cómo lo realiza su personal, y una vez que te dé la entrevista puedes complementar la entrevista haciendo los trabajos de campo. Entonces estamos en ello, pero también puede llegar en un momento en que en la entrevista se salga un poco del contexto, porque te pueden empezar a hablar de la historia de la empresa, te pueden empezar a hablar de a veces de cuestiones vinculadas al clima laboral, hasta inclusive para aspectos de confraternidad como campeonatos de fútbol interno, etcétera, ¿no?, que siempre se pueden dar, pero tú tienes que en esos momentos ser bastante astuto, sin cortar la entrevista, poderlo llevar, como se dice, a tu molino, a tu terreno, al entrevistador, y volver al tono de la entrevista para poder recabar la mejor información posible, sabiendo que en un momento también el ocupante del puesto se debe sobreexagerar del puesto y puede poner sobre aviso a sus subordinados y les puede decir: digan que soy el mejor, porque pueden haber consecuencias, ¿no? Tú también tienes que tener un colmillo muy grande para darte cuenta de esos aspectos, y eso no interfiera en tu decisión, y poder llegar a tu oficina y decir: oye, he entrevistado a tal persona, merece ser ascendida. Al final el jefe de esa persona te dice: pero realmente te has dado cuenta de lo que hace, has podido ver, has podido comprobar, has podido ir un día X a la cancha, a la oficina o al área de trabajo y darte cuenta si realmente es así. Entonces no es un trabajo de unas horas en un día para poder recabar la mejor información posible, y hay que ser lo más objetivo posible. Métodos mixtos, cuando combinas todo lo anterior para poder recopilar información de un trabajo, ¿sí?, y obviamente de un puesto de trabajo. Ideal es poder combinar algunos de esos métodos, ¿no?, pero lo que de una u otra manera, por más que pueda estar dentro de la combinación posible, ¿sí?, hay métodos que de una u otra manera pues no pueden darse, ¿no?, como el cuestionario y la entrevista al superior, que está en el punto 3. O sea, tú no puedes monotizar, ¿no?
ser muy monótona la recopilación de información y decir, oye, solamente el jefe me lo da. Y hay algunos jefes que te dicen, ¿para qué hablas con los trabajadores? Yo sé todo lo que hacen. Por supuesto que no, tú tienes que buscar la opinión de todos, más aún si vas a mejorar aspectos del trabajo. Ahora, ¿qué herramientas se van a aplicar propiamente a este diseño de procesos y esta mejora de métodos de trabajo? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a enfocarnos en herramientas de registro, ¿sí? Y herramientas de análisis de registro, como los diagramas de operaciones que vamos a ver a lo largo del curso. Ya algunos me preguntan sobre el DOP o el DAP, diagramas analíticos del proceso, diagramas vinculados al diseño del lugar de trabajo como el recorrido de hilos o al estudio de movimientos como el diagrama de manual, y de la interrelación hombre-máquina como el diagrama hombre-máquina, y el flowsheet de procesos que estamos aprendiendo, hoy hemos aprendido en esta primera clase. En las herramientas de análisis nosotros tenemos diagrama de la espina de Pescado y Ishikawa, el diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, diagramas de control estadístico, diagrama de dispersión, diagramas de árbol, de bloques, etc. Entre otras técnicas, recordarán muchos de introducción a ingeniería industrial, los diagramas o la herramienta de las 5 S. En la chamba y en la experiencia habrán identificado lo que representa el benchmarking o un elemental brainstorming, tormento, lluvia de ideas. Diagramas de flujo, que son los que acompañan a los procedimientos, organigramas, distribución de planta y un elemental análisis FODA, como los diagramas PERT, que les han enseñado según los cursos de proyectos o investigación de operaciones. ¿Cómo vamos a representar estos procesos? De manera gráfica, con los diagramas de operaciones, diagrama de flujo, flowsheet, y esto ya lo habíamos visto. Esquemáticamente ya podemos de una manera comprobar que tenemos procedimientos estándares, ¿sí? Instructivos de trabajo, manuales, reglamentos. Ya hemos visto lo que es un manual de procedimientos, ahora hemos visto también lo que es una descripción de puestos y su manual, donde lo engloba todo, que es el manual de organización y funciones, el MOF. La representación de esos procesos o la identificación de la simbología de los diagramas de operaciones para poder justamente representarlos. Ya hemos visto en la clase anterior, hemos recordado lo que representa una operación, una inspección, transporte, demora, almacén y las operaciones combinadas o las acciones combinadas vinculadas a ello. Les presento la herramienta que vamos a emplear, seguro la voy a compartir el día de hoy por el aula virtual, en formato en blanco para que lo empiecen a poder realizar, y este se llama un mapa funcional por procesos, una herramienta que yo aprendí en el trabajo, pero que de una u otra manera también yo le he complementado de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que yo he considerado para una mejor estrategia de trabajo. Todo lo que tú ves acá son estándares, procedimientos que van a documentos de gestión. Este mismo mapa es un documento de gestión, pero antes de colocarles estos diagramas de operaciones, eso ya es algo complejo, esta simbología, esto ya es complementario, pero te das cuenta que desde el proceso en sí tengo una serie de actividades y tengo una serie de tareas por cada actividad. Eso lo puedo empezar a reconocer con la simbología de los diagramas de operaciones. Acá tenemos elementalmente un diagrama de análisis del proceso DAP, que lo vamos a ver también en la siguiente clase, donde yo inicio en almacén y termino en almacén. Recuerden la norma para poder elaborar diagramas de operaciones o diagramas de análisis de proceso. Igual lo vamos a profundizar con más casos en clase. Pero para el ejemplo, lo que yo quiero que veas acá, cómo se estoy diseñando el trabajo y el proceso. ¿Sí? Acá tengo propiamente el trabajo muy especificado. Ahora, ¿por qué me dices el proceso? Porque le estoy agregando simbologías de diagramas de operaciones y a su vez estoy identificando aspectos críticos en el proceso que yo tengo que buscar que mejorar. Entonces, esos aspectos críticos pueden estar vinculados al trabajo en sí, que se está haciendo un mal método de trabajo, pero elementalmente tú lo vas a ver como temas improductivos respecto a traslados, demoras o almacenes. Bueno, almacén es aspecto logístico, es necesario guardar, conservar los materiales, ¿no? los productos, materiales, insumos en almacén, pero si vamos a la carnecita de la producción, elementalmente para fabricar el producto, solo fabricar, tenemos operación, inspección o combinado de operación e inspección. Te das cuenta como acá también puede salir un estándar, un documento como la descripción de puestos o los manuales de procedimientos, porque por cada tarea tengo alguien que lo hace y quien lo apoya y en cuánto tiempo, y empezar a medir el trabajo. Entonces, yo sé que para poder llegar a este dato de la medición, tenemos que estar en cancha y poder empezar a tomar los datos ahí. Para lo que yo les voy a pedir de manera muy elemental, en principio de hacer un mapeo de cuánto se realiza el tiempo de trabajo para fabricar un producto determinado. Entonces, pero lo que sí vamos a empezar a analizar
el paso a paso y el pasito a pasito del proceso, así que hay chamba. Tenemos dos productos elementalmente vinculados a lo que estamos investigando, el producto de la industria nacional eh, relacionado a una empresa que ustedes hayan elegido para investigar, o en su defecto también tenemos el producto COVID-19. Entonces tenemos suficiente como para poder trabajarlo y trasladarlo a esta herramienta llamada mapa funcional por procesos. En este caso el ejemplo está vinculado a envases plásticos. ¿Cómo empezamos propiamente a medir el trabajo? ¿Sí? Entonces, es lo que vamos propiamente a abordar de manera muy puntual, pero si me permites un momento, voy a complementar, porque ya nosotros hemos pasado del diseño de puesto y pasamos propiamente al diseño del proceso. Lo que te he mostrado hace un momento es un diseño ya del proceso. Entonces, como dice ahí en el título, ¿cómo empezar a medir? Entonces nosotros, con función a todo lo que tenemos aquí, nosotros vamos a empezar ahora a especificar cómo medimos, ¿sí? Y lo primero, fuera de las técnicas que estén vinculadas a la medición, como el estudio de tiempos, nosotros en el método de trabajo vamos a hablar de lo que es el contenido básico del trabajo. Es básicamente lo que nosotros vamos a tratar. Entonces recordamos nuestras técnicas de estudio de trabajo, ¿sí? De ingeniería industrial, métodos y tiempos, y hemos visto básicamente lo que vamos a ver en métodos, algún ya básicamente la mayoría o la gran parte o la totalidad de las técnicas como los diagramas de operaciones que vamos a emplear para representar el método y analizarlo. Y ahora también vamos a ver las técnicas de medición de trabajo con el estudio de tiempos como factor común al estudio y a la medición, pero otras técnicas que vamos a ir desarrollando ya en este primer curso o en el segundo curso de métodos 2 como muestro de trabajo, tiempos predeterminados o datos estándar. Medición de trabajo, estudio de tiempos, ya recordamos, básicamente observamos o nos damos cuenta que el estudio de tiempos es una técnica de la medición de trabajo, es la relación estrecha que tienen, de una u otra manera, como también el estudio de técnicos de tiempos es una técnica de el estudio de trabajo de nuestra ingeniería industrial. Yo me valgo para poder medir el trabajo del estudio del método porque yo no puedo medir algo que no conozco, algo que no sé. Si yo no tengo el cómo se hacen las cosas, yo no puedo establecer cuál es el tiempo por cada tarea, por cada operación o por todo el proceso. Entonces yo necesito tener el dato o la información del método de trabajo, recopilar esa información, analizarla, procesarla y establecerla claramente para con ese sinceramiento del trabajo que he obtenido la información, poder sincerar también cuánto es el tiempo real de fabricación y también, por qué no, como parte del estudio, establecer el tiempo estándar o el tiempo tipo del trabajo. Si hace un momento hablábamos de un procedimiento estándar, método, cómo se hacen las cosas, yo le puedo decir a un trabajador, estas son sus funciones, está en el manual de procedimientos, está en el manual de puestos, está en su instructivo de trabajo. Acá ve usted cómo se hace el trabajo, pero a su vez este producto se debe fabricar en tanto tiempo, este servicio se debe brindar en tanto tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en campo, varios estudios de campo para determinar el tiempo tipo o el tiempo estándar en el cual se debe fabricar un producto. Si tú te pasas un segundo, un milisegundo, un minuto, una hora en realizar el trabajo y estamos, ¿sí?, incumpliendo el estándar y tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo con el trabajador para que no esté cumpliendo con lo que se le ha encomendado o en su defecto qué está pasando con el lugar de trabajo o con el método que propiamente la empresa a partir de un ingeniero industrial ha podido dar. Quizás el método no es entendible y no se entiende. Entonces dense cuenta de la importancia de establecer bien el método. Pero sigamos midiendo. Para medir el trabajo tenemos el tiempo de ciclo, cuánto es el tiempo que se insume en fabricar un producto. Elementalmente lo que vamos a ver ahora en su investigación que van a realizar del producto es aspectos que de una u otra manera pues estén vinculados a determinar el tiempo global del ciclo, ¿no? Entonces tú puedes ver un video de cómo se puede fabricar una taza y en ese video tú vas a de una u otra manera establecer de manera muy aproximada cuánto es el tiempo que insume la fabricación.
Entonces esa es la primera chamba, pero cuando estemos en el campo, entiendo yo, una vez que salgamos de la cuarentena, o en general, si quizás en algunos casos algunos productos artesanales los podemos hacer desde casa, pero igual no lo intentemos, ¿sí? Tú puedes tomar los tiempos reales del trabajo, porque ya muchos relojes tienen la función de cronómetro, aunque es mejor los cronómetros de precisión que podemos tener en el laboratorio, en clase, ¿no? En la misma universidad. Entonces, aspectos también de conceptos vinculados a ello, el tiempo, el takt time, el tiempo de, no propiamente vinculado al tiempo de ciclo del takt time, está vinculado a la demanda, ¿no? Yo no le voy a decir a mi cliente para nada que yo para poder fabricar esa taza me puedo demorar, o un lote de 1000 tazas me puedo demorar, o puedo invertir, perdón, que es el término adecuado. Yo invierto eh, dos o tres jornadas de trabajo, ¿no? Yo le voy a decir que la inversión es de 4 jornadas a 5 para yo poder cumplir con el cliente. Si le digo menos, el cliente va a reclamar y quizás me voy a sobreexigir a mi capacidad. Entonces yo tengo que ver tiempos o tengo que ver métodos de trabajo para poder lograr o realizar el trabajo de la manera más óptima, ¿sí? Por eso que el takt time es de una otra manera mayor el tiempo de ciclo. Yo no me voy a poner la soga al cuello, ¿sí? Y si lo voy a empezar a realizar, entre comillas, va a ser de manera progresiva, ¿sí? Para poder producir más, pero con calidad y aprovechando el máximo rendimiento del trabajador y sin alterar sus capacidades o también sus mentes, porque a veces se estresa mucho el trabajador diciendo tienes que producir, producir, y a veces hacen las cosas como sea y no es lo que propiamente se espera y lo que el cliente al final va a observar en el producto, un producto defectuoso. En el ritmo normal de trabajo es un aspecto también muy característico. Yo normalmente doy un ejemplo respecto a este ritmo normal de trabajo. Se dice normalmente el tiempo del timing, ¿no? En tiempos deportivos, ¿no? Como yo de una u otra manera aprendo a realizar un trabajo y a optimizar mis tiempos de desempeño en el mismo. Tú alcanzas un ritmo normal cuando no trabajas sin apresuramiento, sin demoras, eh, eh, sin trabajar a prisa, a tu propio ritmo, ¿no? Y haciendo bien el trabajo. Pero trabajar a tu propio ritmo, al ritmo normal que el proceso pueda demandar, no es cuestión de un día, de unas horas en general, ¿no? ¿Sí? No es propiamente ello. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. El ritmo normal es un proceso que de otra manera tú tienes que empezar a identificar para poder lograrlo. Entonces, si me permito acá, seguro también entre mis libros ustedes habrán podido observar, eh, y acá te lo traigo con ustedes, mi álbum ¿no? de Rusia 2018. Yo, como comento muchas veces, eh, no he visto propiamente, pues no recuerdo ver a mi selección en un mundial hasta que se dio lo de Rusia 2018. Y como todo eh, fanático, no sé si fanático que quiere su país, pero que también le gusta el fútbol, yo empecé a comprar los paquetones y empezar a darme cuenta cómo de una u otra manera pegar las figuritas del álbum, ¿no? Y para, para ya cuando uno tiene 40 años ya es quizás eh, complicado luego darte cuenta de que han habido otras tecnologías. Mi tecnología o mi manera anterior de poder pegar o mi método era con goma, ¿no? Eso era mi método propiamente de trabajo para poder hacerlo. Entonces, en eso a veces acá les doy un poco para que vean aquí, ¿sí? El álbum de la selección. Ok, entonces esas figuritas son adhesivas. Entonces yo tenía que tener hasta cuidado para yo poder sacar las figuritas del álbum, ¿sí? Y para poder pegarlo adecuadamente. En principio me demoró un montón de tiempo en poder hacer, pegar las figuritas del álbum, ¿sí? Porque recién estaba aprendiendo. Pero después pasó algo, empecé a agarrar el hilo, empecé a agarrar la práctica, a entender un buen procedimiento de trabajo y empecé a pegarlo mucho más rápido. Si antes me demoraba en hacer eh, 30 figuritas en dos horas, ¿sí? Ya eran 30 figuritas en 30 minutos, ¿sí? O en menos. Y así agarré mi ritmo normal hasta que aprendí el trabajo. De la misma manera, tú no vas a exigir que de la noche a la mañana un trabajador alcance su ritmo normal para poder realizar un trabajo. Toma tiempo,
paciencia, esfuerzo, pero lo tienes que buscar que lograr. Y no confundirlo con el último concepto más común, que son los tiempos improductivos o cuellos de botella de un proceso, ¿sí? Como hablábamos hace un momento, interrupciones, demoras, etcétera, que puede estar vinculado a, a esos tiempos improductivos y que lo detectamos en el ejercicio de un trabajo o un proceso en general. Cuellos de botella, tengo videos ahí para que ustedes puedan observar, ¿sí? Lo descargan propiamente del hora virtual. Una hora perdida en el cuello de botella es una hora perdida en todo el sistema, en todo el trabajo. Clasificaciones de cuello de botella. Actualmente aspectos vinculados al corto plazo, a largo plazo, aspectos físicos como método de trabajo, físicos como equipos, instalaciones, políticos como métodos de trabajo, eh, o coyunturas globales como la que está ocurriendo actualmente con el COVID-19, puede representar un cuello de botella para el proceso, mantener la producción parada, y esa producción parada es un tiempo productivo. El contenido básico de trabajo justamente va a tratar de identificar esos aspectos improductivos, porque tú me vas a determinar el tiempo neto del trabajo, ¿sí? Y seguido a la frase, no podemos medir el trabajo si no conocemos el método, es decir, cómo hacerlo. Entonces, tú vas a tener un contenido total del trabajo, el tiempo total propiamente de realizar el trabajo, y tú vas a empezar a determinar el contenido básico propiamente de ese trabajo, aquel trabajo neto, ¿sí? Que propiamente me pueda representar ese trabajo. Entonces nosotros vamos a aprender a identificar estos modelos para poder nosotros rediseñar un proceso, puestos de trabajo y aspectos vinculados a ellos en general, como estándares. Entonces, ¿qué te voy a pedir yo? Identificar o poder realizar estos cuadros de contenido básico de trabajo, ¿sí? ¿A partir de qué? De factores improductivos. Nos vamos al modelo específico, es lo que yo también quiero ver en su avance propiamente. Tiempo total propiamente del trabajo, el tiempo de improductivo que yo puedo identificar y que no me va a representar obviamente el contenido básico de trabajo, y obviamente yo le voy a sumar ese contenido básico y voy a poder lograr el tiempo del proceso. Entonces tenemos tiempos netos, ¿sí? Versus de una u otra manera el tiempo total y tiempos improductivos. Entonces eso es lo que nosotros vamos a empezar a determinar, vamos a empezar a practicar. Te dije que para poder hacer este trabajo tienes que estar en la cancha. Actualmente por la coyuntura no se puede dar de esa manera, pero ya veremos algunos trabajos que podemos hacer para poder trabajar desde casa y poder determinar ese trabajo neto y que puedas identificar esos cuellos de botella en un proceso. Pero igual, por favor, familiaricémonos con este cuadro de el contenido básico de trabajo y reconocer todos los aspectos que puedan ser improductivos a ese trabajo, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que les pido ahora. Entonces el contenido básico de trabajo es el estándar del método. Yo voy a identificar todo lo que representa operación e inspección, o combinada de estas, y va a ser lo neto, que es el contenido básico, y todo lo que represente transporte, demora o incluso el almacén, como les dije, va a representar el aspecto improductivo del proceso. No necesariamente cuellos de botella, pero sí aspectos improductivos, porque yo voy a analizar netamente lo que me corresponde en la fabricación del trabajo. Entonces es la manera como nosotros vamos a determinar contenido total de trabajo, es la suma de todo el tiempo del trabajo, y el contenido básico es la suma de las operaciones e inspecciones del proceso elementalmente, o la suma de total menos el transporte, la demora y el almacén. Entonces eso es lo que vamos a empezar a trabajar. A ver, empecemos a practicar con este cursograma. Sí, acá lo tenemos. Empiecen a reconocerme las operaciones, inspecciones, transporte, demora, almacén, operación, inspección, operación, transporte. Quiero empezar a ver que los grupos trabajen en función a ello. Y recordar que todo esto lo vamos a ver también en nuestro estándar de método. Ahorita estamos en la selección del trabajo, en registrar el método actual y también examinar y analizarlo. Aunque acá vamos a complementar todavía con las herramientas de Ishikawa y Pareto, pero en estos momentos estamos en estas dos, seleccionando el trabajo y registrando el método. Estas son las dos primeras etapas que estamos realizando. Para todo el curso tenemos que completar todo el plan. Estamos, estoy seguro, en un muy buen camino, porque ya estamos viendo aspectos de diseño de proceso y ya estamos involucrándonos ya con el diagrama de análisis de proceso del DAP. Entonces, diseñar el trabajo, diseñar el proceso, establecer el contenido básico de trabajo, realizar los casos aplicativos es lo que nos toca para lo que propiamente busco.
ahora, ¿abocado a qué? A tu producto, a los productos que tenemos. Ya sabemos el producto vinculado a la realidad del COVID-19 y el producto vinculado a la empresa, que es materia de tu investigación. Entonces, simplemente agradeciendo propiamente la atención y retomando un poco acá nuestra pizarra interactiva, ya para poder finalizar el análisis de lo que propiamente he podido presentarles a ustedes, ¿sí? Recuerden, por favor, ¿sí? Tiempo total menos tiempo improductivo, ¿sí? Entonces es básicamente lo que al final me va a dar mi CBT o mi contenido básico del trabajo. Es lo que tenemos que tener en consideración y un poco lo que yo también establezco de cómo poder realizar el análisis, ¿sí? Con la medición, ¿ok? Entonces elementalmente hemos desarrollado ya de manera muy global cómo poder entablar estas dos técnicas de estudio de trabajo para poder mapear el trabajo, puestos, procesos, etc. Entonces, chicos, elementalmente y con esa sonrisa que pueden ver ahí de esos dos personajes que son ustedes como alumnos que traten de representar, yo en estos momentos me despido de todos ustedes, les deseo lo mejor en estas coyunturas que se está dando y bueno, simplemente pues a seguir investigando cómo poder luchar de la mejor manera contra esta pandemia que se está dando actualmente y quedarnos en nuestras casas, lo principal, y por qué no, como les digo, contribuir con nuestra sociedad aprendiendo. ¿Sí? Entonces vamos a lo que inicialmente nosotros podemos tener en consideración. ¿Sí? Que nos puede servir de ejemplo para poder tener más productos, ahí pueden estar observando, miren esa mascarilla que les estoy enfocando mucho más de cerca, ¿sí? Etcétera, ¿no? Productos que en general pueden ayudar a que de otra manera nosotros podamos contribuir al diseño del trabajo. Entonces, chicos, simplemente queda eso. Yo me despido de todos ustedes y que todo les vaya muy bien. Hasta cualquier oportunidad o hasta la siguiente clase, como la vamos a ver la otra semana. Hasta luego, chicos.